Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, es que hablar de demanda, hablar de acción en justicia, y especialmente en el caso que nos ocupa ahora, por ante los tribunales ordinarios, la jurisdicción civil, es que cada hecho que lesiona intereses de un ciudadano respecto a su patrimonio, su propiedad, puede dar objeto a una demanda. Y esas demandas tendrán diferentes nombres. Sí, cómo no. Pudiera ser demandas reconvencionales, pudieran ser demandas e intervenciones voluntarias, intervenciones forzosas, pudiera ser demandas en tercería. Una tercería. Puede ser, pero también algunas demandas adicionales que, más que adicionales, pudieran llamarse incidentales, porque se pueden promover demandas principales y demandas adicionales, pero básicamente las demandas adicionales están más vinculadas con demandas incidentales, porque usted promueve algunos medios incidentales, promueve algunas excepciones procesales para hacer declarar al adversario que su procedimiento que ha intentado no es regular. ¿En cuáles casos procede interponer la demanda incidental? Hay muchos casos, porque cuando se dice demandas incidentales o medios de incidentes, porque hay mucho, se puede hablar de perención de instancia, se puede hablar de prescripción de la acción, se puede hablar de cosa juzgada, y ahí estamos mezclando los medios de inadmisión con ese tipo de demandas. Se puede hablar de excepciones procesales. Plazo prefijado. Sí, como bueno, el plazo prefijado ya es un incidente, un medio de inadmisión que usted lo propone, que no necesariamente tiene que ser una especie de demanda, pero constituye un medio incidental. Efectivamente. Porque usted puede proponer esos medios que tiendan a hacer al adversario extinguir la acción en justicia, porque existe la prescripción, existe la cosa juzgada, existe la falta de calidad, la falta de interés. Existen muchos medios incidentales, pero también existen excepciones del procedimiento, como la incompetencia, la conexidad, la litispendencia, la nulidad, tanto de forma como de fondo, y muchas de ellas constituyen excepciones dilatorias, otras declinatorias y medios de inadmisión tendente a generar extinción de la acción, y también algunos otros incidentes que tienen que ver con la instancia propia, que conllevan la suspensión, como el sobreseimiento, que se vuelve dilación también procesal necesariamente, independientemente de otros tipos de medidas que se puedan dictar y que puedan generar sentencias diversas, como sentencias preparatorias, sentencias interlocutorias, sentencias provisionales y así, por ejemplo. ¿Cuál es la razón por la que la mayoría de los jueces se reservan casi la totalidad de los incidentes para fallarlo con el fondo del asunto que se está conociendo? No hay una razón lógica. Las razones difieren una de otra, porque hay casos en que se pueden acumular medios incidentales con el fondo para dictar una sentencia y que pueda ser recurrida conjuntamente lo principal con lo incidental. Porque si se procura algún medio incidental que tiene que ver con la cosa juzgada, por ejemplo, pero hay que examinar el expediente, el proceso, y si existe alguna otra sentencia que haya juzgado ya eso mismo, es decir, que haya identidad de cosa, de objeto, causa y parte, y se ha depositado y el juez no ha tenido la oportunidad de valorarlo, evidentemente que acumulándolo pudiera ser mejor. Y se entiende que procede a coger
ese medio de inadmisión de cosa juzgada y declarar extinguida o inadmisible más bien, no extinguida, inadmisible, porque si el medio incidental que se propone es el de cosa juzgada, es porque ya ese caso fue juzgado en otra instancia. Pero si el medio que se propone es la inadmisibilidad, pudiera ser por la falta de calidad, la falta de interés, porque quizás si era un crédito que se pretendía cobrar y ya fue pagado, pues lo que procede entonces la inadmisibilidad, pues falta de interés. Pero pudiese ser que quien está demandando no tiene calidad porque no es titular de un derecho, y si es así, se promueven esos incidentes y a veces los jueces lo acumulan conforme al artículo 4 de la misma ley 834 o del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué es lo que hacen? Que luego lo fallan conjuntamente. A veces se dan casos en que no procede acumularlo, porque a veces son cuestiones prejudiciales del fondo y que requieren de que se hayan decidido de manera previa, y en algunas ocasiones los jueces no lo acumulan, pero sí hay razones diversas. Usted sabe que el Código Civil Dominicano, nuestro Código Civil, es una adaptación del Código Civil francés. También tenemos herencia del derecho romano. Sí. Y hay muchos términos que permanecen ahí. ¿Qué significa los asuntos petit o extra petit? Bueno, petit es pedir, extra petit es fuera de la petición que usted sugiere, que usted reclama en justicia, porque extra petita, por ejemplo, extra petita se dice cuando se está decidiendo algo de lo que no está apoderado el tribunal. Al tribunal se le solicitó mediante una demanda que constituye el objeto de la rescisión de un contrato y probablemente algún interés suplementario conjuntamente con la demanda principal de la rescisión, pero el juez dictaminó sobre otro aspecto que no tenía que ver, digamos, ordenó otros aspectos que no eran necesariamente lo que se estaba requiriendo en el petitorio de esa demanda. Entonces, uno dice que hay un fallo extrapetita y esa es la situación, porque hay extrapetita, fallo, y hay ultrapetita. Ultrapetita porque se fue más allá y extrapetita porque se apartó de lo que se estaba solicitando. Efectivamente. Mire, con relación a los actos de alguacil que debemos mencionar aquí antes que finalice el programa, a veces el abogado que redacte el acto, tal vez por la rapidez, llama al alguacil y lo envías, sin darse cuenta que está omitiendo menciones sustanciales Sí. de ese acto de alguacil. ¿A qué puede dar lugar la omisión de una mención sustancial en un acto? A la nulidad del acto, a la nulidad del acto, porque el 61 te dice que los actos de alguaciles deben ser notificados por un curial, es decir, por un alguacil, debe contener como dato la mención del lugar donde se va a redactar el acto o se redacta el acto, debe indicarse a quién se le notifica y qué vínculo tiene la persona que recibe el acto con relación a la persona que se le está notificando. Es decir, cuál es esa calidad, esa relación que hay, porque usted sabe que las notificaciones se hacen a personas y se hacen a domicilio. Entonces, si alguien las recibe y no es la persona que debe ser notificada, por lo menos debe decirse si es un hermano, si es un trabajador, si es un empleado, si es el empleador, qué vínculo le une con la persona que está siendo notificada. Y esa es la parte, una de las partes interesadas. Además que debe decirse en qué día se hizo, en qué año, en qué mes. Es decir, que debe reunir a pena de nulidad algunas menciones que pueden hacer objeto o causa de nulidad de ese acto. Ahora bien. Y si omite algunas menciones del tribunal que conocerá la demanda, ¿de qué se trata? Pudiera dar lugar a que sea anulado ese acto. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué? Porque nada es nulo. ¿Y el juez puede fallar sobre lo que no le piden? No debe hacerlo, aunque hay cosas. Y si el otro abogado lo invoca, lo que haría es regularizar el acto. Sí, porque hay nulidades de forma y hay nulidades de fondo. Sí. Y si hay nulidades de forma y pueden ser subsanadas antes de conocer el proceso, pues evidentemente que no hay ningún agravio. No hay nulidad sin agravio, nos han dicho a nosotros. También nos han dicho no hay nulidad sin texto,
para decir que el agravio es necesario para ordenar la nulidad por un vicio de forma, por una nulidad de forma. Y en el caso de la nulidad de vicio de fondo, pues un texto debe previamente establecerlo, porque no hay nulidad sin texto, porque hay nulidades de forma y hay nulidad de fondo. Y así lo establece el Código de Procedimiento Civil, no así el Código Civil, que le habla de nulidad relativa y nulidad absoluta, y aunque es lo mismo, pero como un texto dice relativo, es para referirse a la forma, porque el aspecto de la forma es más procesal que lo que es relativo, que más bien como un texto de derecho de consulta, como es el Código Civil, porque el Código Civil no es un texto de procedimiento, sino de consulta, de la aplicación de algunas normas, mientras que lo que sí es de procedimiento es el Código de Procedimiento Civil, concomitantemente o conjuntamente o combinándola con la Ley 834 del 1978, que revolucionó, que modernizó el Código de Procedimiento Civil en varios aspectos. Llegamos al final. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.